Hacia 1910, la dictadura de Porfirio Díaz estaba en serios aprietos y demócratas como Francisco Madero exigían elecciones libres. Finalmente, la revolución se encendió y en la década siguiente, en medio de la lucha de todos contra todos, algunos nombres se incrustaron en la imaginación del continente. El de Francisco Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Pascual Orozco, entre muchos otros. Y Emiliano Zapata pasó a la historia precisamente como jefe general del Ejército Libertador del Sur. Y todo ocurrió precisamente en este lugar. Estoy en lo que fue el cuartel general de Emiliano Zapata en Morelos, y aquí ocurrieron cosas muy importantes. Desde este mismo lugar, Zapata dirigió la etapa postrera de su lucha revolucionaria contra enemigos poderosos. Zapata se alzó en armas contra Francisco Madero primero, luego contra el sucesor y asesino de Madero, Victoriano Huerta. Acabar con Zapata por la fuerza había probado ser muy difícil para las huestes oficialistas. Hacía falta mucha astucia. En 1919, el gobierno de Venustiano Carranza le tendió una emboscada a Emiliano Zapata, haciéndolo venir hasta aquí, la hacienda San Juan Chinameca, donde el ejército mexicano le disparó a mansalva desde allí, acribillándolo a balazos. La foto del cadáver de Zapata dio la vuelta al mundo y se convirtió instantáneamente en una gran leyenda universal. Después de todo, había forzado a la Revolución Mexicana a realizar la famosa reforma agraria. Pero esa reforma, claro, había consistido en restituir la propiedad comunal o el ejido de los tiempos de la colonia, defraudando a millones de mexicanos que aspiraban a ser dueños de la tierra ancestral. Me pregunto si esa reforma colectivista fue realmente la reforma por la que Zapata dio su vida. Todo el tema del ejido, todo el tema de la posesión comunal de la tierra, no es una demanda original del zapatismo, que es la encarnación de la demanda agraria de la Revolución Mexicana. El lema de Zapata no era la tierra es de quien la trabaja, sino libertad y justicia. Era un lema liberal, no era un lema comunitario, revolucionario, indigenista. Después, en la época de Cárdenas, cuando el ejido se vuelve como la forma de darle respuesta a una supuesta aspiración comunitaria de tierras, entonces se hace la reforma agraria, que fue tremendamente desastrosa para la economía agrícola mexicana. Esa reforma se volvió a intentar más adelante en México y con algunas variantes fue imitada en muchos países a lo largo del siglo XX con similares resultados. El fracaso de nuestras reformas agrarias tuvo grandes consecuencias. La más importante fue la masiva migración del campo a la ciudad. En pocas décadas América Latina pasó de ser 70% rural a ser 70% urbana. Y si ustedes se preguntan cómo surgieron esos cordones de miseria alrededor de las grandes ciudades, la respuesta tiene mucho que ver con el fracaso de la reforma de la tierra. Eso deterioró las condiciones de vida en el campo y expulsó a millones de campesinos a buscar algo mejor. Y se trasladaron precisamente a lugares como este, Chimalhuacán, en las afueras del Distrito Federal. Esos bloques de concreto, esos techos de calamina, esas casas a medio hacer y esa vibrante economía informal. En casi todo el continente, la migración del campo a la ciudad les cambió el tamaño y la cara a nuestras ciudades. Tenía curiosidad por entender mejor las importantes lecciones de la economía informal que se practica en nuestras ciudades desde entonces. Por eso viajé al sur de Lima, mi ciudad natal, y más precisamente a la localidad de Villa El Salvador, producto de antiguas migraciones. Un lugar que conoce bien Enrique Gersi, coautor del Otro Sendero,
un libro que estudia el fenómeno de la economía informal. La ventaja o la gran enseñanza de la informalidad es que es eso, que los informales de América Latina reivindican la propiedad privada para vivir en asentamientos humanos, reivindican la empresa privada para trabajar en un taller informal o como vendedores ambulantes, y reivindican su derecho a contratar en las calles de las ciudades de América Latina. La mejor escuela de enseñanza, la mejor escuela empresarial de América Latina son sus calles, no son sus universidades. Los pueblos pobres de América Latina aprenden lo que es el mercado, el contrato, el empresario en las calles de América Latina. Y esa enseñanza, creo yo, es admirable.